Él era caleño que vivía en Bogotá, entonces le preguntó cómo se llama esto. Ellos dijeron, pues eso no tiene nombre, una bandeja paisa. Dijo él, pongamos la bandeja paisa. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast semanal, en donde hemos tratado diferentes temas que tienen que ver con la historia, de la cultura, de la región, de todos estos acontecimientos que han pasado. Nuestro fin finalmente pues es el tema de los incendios, pero lo hemos estado contextualizando en todas estas cosas. Y hoy tenemos un tema delicioso, por supuesto. Vamos a hablar de gastronomía. Y para eso hemos invitado al profesor Octavio Hernández. Él es profesor jubilado de la Universidad de Caldas, fue decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Caldas y ya está jubilado, como digo, y se ha dedicado a estudiar la región, no solamente en temas de gastronomía, eso es uno de los temas que maneja, también a temas de cultura en general, de la historia, del contexto, de los acontecimientos que han pasado en toda esta región, ha formado parte de grupos de investigación también, por lo menos yo conozco en dos partes. En el año 94 más o menos hicimos un trabajo que se llamó Patrimonio y Memoria Cultural de Caldas, con un grupo de profesores de la Universidad de Caldas y otro de la Universidad Nacional, y luego en el 2005, cuando se celebró el centenario de la creación del departamento de Caldas, hicimos también un trabajo en el cual participó Octavio, que se llamó Caldas 100 años, Historia y Cultura. Y por eso lo tenemos aquí hoy para hablar de este tema, como digo, delicioso. Octavio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hablar de comida. Hablar de comida no es solo hablar de ingredientes y de fórmulas o recetas. La cocina abarca temas como, por ejemplo, la cultura, la sociología, la economía, el medio ambiente. Tiene que ver entonces con una interrelación o una estructura de muchas otras partes que conforman una sociedad. Tenemos, por ejemplo, que en la historia de la cocina caldense no solamente hay que hablar de la colonización antioqueña, porque recordemos que existían tres estados limítrofes con el actual Caldas, que era el Estado Soberano de Antioquia, el Estado Soberano del Cauca, capital Popayán, y el Estado Soberano del Tolima. Caldas fue colocado como una estaca dentro de estos tres estados para evitar las guerras civiles que se sucedían a diario en este territorio, cuando bajaban entonces los ejércitos antioqueños a luchar contra los ejércitos del Cauca y apoderarse de las tierras del norte del Cauca, y luego subían los caucanos arriando antioqueños y llegando hasta las goteras de Antioquia actual, como es, por ejemplo, Marmato, Supía, Río Sucio. Saber que el oro de Marmato no iba para Bogotá, ni siquiera para Medellín, sino para Popayán, porque el Cauca iba desde la frontera con Ecuador hasta el Golfo de Urabá, por todo lo que es el Chocó, y en cuanto a Caldas, todo el occidente de Caldas fue al Cauca, lo mismo que lo que es Quindío, lo que es Risaralda, incluyendo Santa Rosa, Chinchiná, Villa María era Cauca. Entonces, la contribución de todas estas regiones no fue solamente en la historia, en cuestión de guerras, sino también en cuestión de gastronomía. Las familias que venían a vivir en los pueblos que ellos fundaron. Recordemos que cuando Belalcázar mandó a Robledo a conquistar por acá los pueblos indígenas del occidente, fundaron a Cartago con el nombre de San Jorge de Pereira, San Jorge de Cartago, que es donde queda actualmente Pereira. Y fundaron luego a Anserma, luego fundaron a Supía, fundaron a Marmato,
fundaron también entonces a otros pueblos que se fueron perdiendo, tanto que no quedaron las selvas, porque para eso estaban los pueblos indígenas que estaban esparcidos por todo este territorio. Jorge Robledo dice en una carta a Carlos V que entre Anserma y Pereira, o sea, Cartago de la época, había 8 tamborales, o sea, conjuntos de tambos, o sea, pueblos o aldeas indígenas. Si vemos ahora entre Anserma y Pereira, por el camino que va por la Cuchilla de Todos los Santos, está Anserma, Risaralda, San José, Belalcázar, La Virginia y Pereira. Serían entonces 6. En esa época había 8 pueblos por esa misma región. Por eso tenemos que hablar entonces no solo de la conquista, de la colonización antioqueña, sino también de la contribución de caucanos y de tolimenses a la gastronomía caldense. Octavio, para comenzar por el principio, de la comida, podríamos decir de la comida actual nuestra hoy, ¿cuáles productos vegetales pues son originarios desde la época de los indígenas? Sí, de la época de los indígenas están, por ejemplo, la papa, está, por ejemplo, el aguacate, está el cacao. La palabra cacao es indígena, como también la palabra chocolate. Está la guayaba, está la guama, está la uchúa, también es de origen indígena, y hay muchas hierbas que ahora se conocen como las finas hierbas. Entonces, que tienen que ver también no solamente con la gastronomía, sino con la medicina, que aún se utilizan como medicina. Y entonces, todo esto hay que mezclarlo con la palabra piña. Por ejemplo, la piña también es indígena. La palabra guama también es indígena. ¿Tú sabes qué es una guama? No, la guama sí no. No tiene ni idea. Ni idea. Sí. Una guama ya no se consigue, yo creo. ¿No? Ya no se consigue desde cuando tumbaron los cafetales antiguos, que eran arábigos, sombra, claro. Y los guamos le daban la sombra al café. Es una fruta larga, verde, como dura, es muy dura, hay que abrirla y por dentro trae unas pepitas como en algodón, una pepita que está recubierta en un algodón, gotas, sí. Eso se llama la guama, y se come la pepita, se bota la pepa y se come esa... Es como un algodón, es blanquito, es sí. deliciosa. Deliciosa. Pero hoy en día es rarísimo, ¿no? Es rarísimo, rarísimo. rarísimo. No sé, es que siento que la he comido. Pero no Hay la guanábana, pero no es exactamente igual. La guanábana también es una fruta indígena. Es indígena. Sí. El anón. Exacto, anón también es fruta indígena. Bueno, entonces tenemos de que la papa, por ejemplo, es peruana, el origen de la papa, y el origen del cacao es del Ecuador. Recientemente encontraron en una misión de arqueólogos restos de aguacate dentro de una vasija de 20.000 años antes de Cristo. Antes se creía que el aguacate era mexicano y se le ponía 6.000 años antes de Cristo. O sea que todo en la ciencia es esperar los últimos datos para saber entonces la nueva edad de las cosas. Fuera de la cuestión indígena que se vino a encontrar acá, los españoles trajeron también muchas de las plantas que tenemos ahora y que se utilizan en gastronomía. Por ejemplo, el plátano. Ese lo trajeron los españoles, que había llegado a España por allá de la región de los musulmanes, de los árabes, y ellos la habían llevado del suroeste asiático, lo mismo que la caña de azúcar. La caña de azúcar llegó a España, a la región mozárabe, o sea, de Andalucía, y de allá lo trajeron entonces los conquistadores.
y la caña de azúcar es entonces contribución de la gastronomía española. El arroz también, ¿no? El arroz también llegó del suroeste asiático y China a España y luego lo trajeron entonces para sembrarlo en la costa atlántica por los lados de Córdoba y Bolívar, en esa región, como lo hace todavía, y también en el Tolima y en el Valle del Cauca. Los cerdos, las gallinas. En cuanto a animales, recordemos que los caballos, las mulas, las vacas, los toros, todos estos animales, incluyendo los cerdos, fueron traídos pues, en las carabelas de los españoles y distribuidos acá no solamente para llenar potreros, sino para beneficiarse de su carne o de la leche, de lo que fuera. O sea, los españoles traían, así como traían muebles y traían otro montón de cosas, traían la comida que ellos consumían en España. Exacto. Y la fueron trayendo acá para hacer sus platos y sus recetas como las hacían, para sentirse en casa, mejor dicho. Exacto. Podríamos decir que en cuanto a lo que hace a Caldas, que está conformado entonces por territorio caucano en mayor parte, antioqueño en segundo lugar y en tercer lugar tolimense, había también 3 productos cada uno de una de estas regiones. El maíz fue traído a la región caldense de Antioquia, el arroz fue traído por los tolimenses y la caña de azúcar por los caucanos. Por los caucanos. Digamos, teniendo en cuenta, digamos, todos estos productos, o bueno, animales incluso que traían los españoles y todo, que digamos que consumían las personas que ya vivían acá, o sea, los indígenas que estaban habitando ya ese territorio, que digamos que animales o qué productos vegetales. Los indígenas que habitaron el territorio caldense, sobre todo al occidente, de lo que hay entonces la constancia en los cronistas de la conquista y de la colonia, dicen que comían poca carne, pero mencionan qué clase de animales sí comían. Y el que más dice que apetecía a los indígenas era la tatabra, que es un mamífero de monte. Pero ellos, como no tenían neveras, entonces no los mataban y se los llevaban, porque si llevaban mucha carne se podía podrir. Entonces hacían unos cercos en las casas, ahí a un lado de las huertas, y allá alimentaban con vegetales que sabían que ellos comían a la tatabra hasta que llegaba el día de matarlo, así como de luego sucedió con los cerdos. Fuera de la tatabra estaba también otros animales, como por ejemplo los patos, las pavas, las palomas o tórtolas en este caso, y también estaban los gurres, guatines, el guatín, y también estaban las iguanas. ¿Qué es un guatín y un gurre? Sí, el guatín son animales pequeños de monte, no son carnívoros, sino herbívoros, y pueden tener el tamaño de un perro pequeño. Okay. Y las carnes muy deliciosas, sí, es deliciosa. La iguana, pues lógicamente, como el pescado, dependía del sitio donde estuviera la comunidad, tenía que ser tierra caliente. Claro. Sí. Entonces, comían poca carne, dice el cronista, pero sí mucha fruta y muchas hierbas. Y hasta dan cómo preparaban las hierbas. Dicen que cogían las hierbas como haciendo una ensalada, las revolvían y le mezclaban ají. O sea que es uno de los primeros platos que se sabe cómo se hacían y cómo lo hacían los indígenas. Y ya después llegan los españoles, como decíamos antes, ellos traen sus comidas, entre otras cosas el vino, ¿no? También para ellos era indispensable, desde los romanos, desde muy antiguo, ellos los europeos tomaban vino, los españoles tomaban vino, los portugueses, los griegos, todos ellos tomaban vino.
y entonces aquí no había forma de tener cultivos de vid porque el clima Sí. no se prestaba para ello. Entonces traían en barriles, ¿no? Traían el vino y me imagino que eso pues también tenían que estar trayendo permanentemente porque lo consumirían con mucha rapidez, me imagino yo. Sí. Esa costumbre del vino, ¿por qué se pierde? ¿Por qué la perdimos? Bueno, la costumbre del vino, que era para los españoles una costumbre gastronómica cotidiana, ¿sí? Porque en vez de tomar la sobremesa nuestra, tomaban la copa de vino. Ese vino entraba casi siempre de contrabando para no pagar impuestos en Cartagena o en Santa Marta, entraba por el Chocó. Y entonces luego por el camino real el camino nacional del Chocó, que iba de Bogotá hasta el Chocó, pasando por el Tolima, luego de Honda y de Mariquita subía por Herveo a lo que es Manizales. Por eso Manizales lo fundaron acá. Esto no eran selvas inhóspitas y solitarias. Por aquí se cruzaba por Manizales el camino real del centro, que iba de Medellín para Cali y Popayán, y el camino nacional que iba de Bogotá para el Chocó. ¿Y por qué para el Chocó? ¿Qué había en el Chocó? Es que en el Chocó cogían los barcos que los llevaban a Ciudad de Panamá, que como sabemos queda sobre el Pacífico. Entonces, si se iban por el Magdalena, tenían que coger barco en Barranquilla, en Cartagena, y de ahí ir hasta Ciudad Colón de Panamá, y ahí coger caballo o a pie, como fuera, hasta la ciudad de Panamá. Entonces se iban de Bogotá, pasando aquí, por donde luego se fundó Manizales, que es el cruce de estos dos caminos, se iban por el occidente de Caldas, pasando por Apía y Pueblo Rico, que en esa época se llamaba Jamarraya, y llegaban entonces al Chocó, sea porque iban para Panamá la mayoría de las veces, y luego pasaban de Ciudad de Panamá a Ciudad Colón para coger barco a Estados Unidos o a Europa. Entonces, por ahí entraba por el Chocó el vino que iba generalmente para las grandes capitales de la época, que no son las mismas de ahora. Sería Bogotá, Santa Fe en esa época, era Popayán, una de las grandes ciudades, estaba Mompox, claro, estaba Tunja, estaba dentro de nuestro medio, tal vez Buga, estaba Santa Fe de Antioquia, ciudades que podría uno decir que eran muy representativas, lo mismo que Honda y varias ciudades de Santander, lo que es Ocaña, Pamplona, San Gil, Socorro. San Gil, Socorro, eran también de gran importancia. Entonces, para surtir el mercado y la cocina de todo esto, llegaban no solamente vinos, sino la aceituna, las alcaparras, el aceite de oliva, que hizo parte, en primer lugar, de una gastronomía de la clase alta española, y luego, cuando salieron los españoles, todas esas costumbres gastronómicas dejaron de ser solamente formas de alimentarse o de festejar los españoles, para ser una forma ya más común como la vemos ahora. Por ejemplo, ¿qué platos nos quedaron de esa tradición española? No, muchísimos platos quedaron dentro de la comida diaria de los colombianos y que la utilizaron los españoles, comenzando por el sancocho. Recordemos que el sancocho viene del latín semicoctus, o sea, semicocido, o sea, una comida tosca, sin sazón, donde tiraban los productos fuera, generalmente huesos, que daban entonces la sustancia, porque no le iban a dar la mejor carne a los que le daban sancocho. El sancocho era el alimento propio de los esclavos en los barcos. Entonces, esa comida era de solo sobrevivencia o supervivencia.
y de España, que hacía parte del Imperio Romano, trajeron ellos, también con esclavos que también los trajeron, la costumbre gastronómica del sancocho. Recordemos que el sancocho, o por lo menos para mí, es el plato nacional. Se han encontrado 92 formas de hacer sancocho en Colombia. Entre nosotros recordemos el sancocho de res, el sancocho de cerdo, el sancocho de gallina, el trifásico, el sancocho de pescado, el sancocho, yo creo que hasta de culebra. Entonces, el sancocho no es de una región exclusiva de Colombia. Fuera de eso, del sancocho, recordemos que los frijoles también los trajeron los españoles. De España llegaron no solamente eso, sino también recordemos lo que es todos los productos que se hacen de las vísceras de los animales. Por ejemplo, el mondongo. Ajá. También es español. El español. Lo que nosotros conocemos como este de los huevos revueltos con papa, que es propio de un desayuno trancado, como lo llamamos, viene entonces de la tortilla española, sí, que es entonces la forma como se consume sobre todo en España. El chorizo es español, los embutidos en general, la morcilla, ¿quién creyera? Nosotros pensamos que solo los marranos colombianos, los cerdos, tienen tripas para hacer morcilla y chorizo. No, en toda parte tienen lo mismo. Donde está la gastronomía es en la forma como utilizan esas vísceras o esa carne. Cómo se hacen las cosas. Cómo se hacen las cosas. Claro. Por ejemplo, una picada entre nosotros es la forma como se atiende una celebración o una fiesta cuando hay cerdo y papa y se frita eso en pedazos y se reparte entonces dentro de los invitados. Entonces, esa costumbre también es propia de los españoles. Cosas como tan elementales como lo que en el Quijote llaman duelos y quebrantos, que los duelos y quebrantos del Quijote era que él comía de lo que quedaba la noche anterior de la comida, pero que estaba sano, que no había sido sobrados de otra persona, y se guardaba y al otro día se calentaba, y es lo que nosotros llamamos entonces un desayuno con calentado. Eso es lo que en el Quijote llamaban duelos y quebrantos. Entonces ese es un vistazo somero de que la cocina colombiana actual tiene mucho de la herencia española. Y también la cocina, por ejemplo, nuestra caldense, tiene mucho que ver, no solo con la cocina traída por los antioqueños que colonizaron esta región en el siglo XIX, sino por los caucanos. Cuando ellos subían, porque los pueblos tenían gobernantes caucanos, sacerdotes que nombraban allá en la curia fuera de Popayán o de Cali o de esto, sino que venían también muchos monjes y frailes a misiones, en donde había cabañas o donde había aldeas o villorrios. Entonces traían misioneros para hacer los bautismos, la primera comunión, los matrimonios, lo que fuera. Entonces había un ir y venir de toda esta burocracia de jueces, de maestros, de alcaldes, secretarios, abogados, lo que fuera, de la región de Popayán, claro. Y con ellos venían las costumbres gastronómicas. Claro. Sí. Otro plato es el ajiaco, Octavio. Eso. Ese ajiaco, ¿cuál es el origen del ajiaco? El ajiaco, uno cree que el ajiaco es bogotano, y lo que es bogotano es una forma de hacer el ajiaco, una de tantas. Entre otras cosas, ya por allá del siglo XVIII, hay en libros, mamotretos más bien,
de la época colonial en Cartagena la fórmula del ajiaco. El ajiaco no lo hacían allá en Cartagena como se hace ahora, que con pollo desmechado, que con crema de leche, que con papas de tantas clases, que con alcaparras, que con guasca, que la guasca, que también el aguacate, todo esto, sino que era la carne que hubiera, fuera de res o de cerdo o de lo que fuera, la echaban en una sopa con las legumbres que también hubiera en ese momento. Si es en Cartagena, se supone que no tenían fácilmente la papa. La papa, sí. Porque es la que le da el espesor. Que ¿no? le da el espesor a otra clase de ajiaco, que es el ajiaco bogotano. Sin embargo, el ajiaco bogotano, la primera vez que se menciona el ajiaco en el interior es cuando el virrey viene a Mariquita a mirar cómo va la casa de la expedición botánica cuando la comandaba el sabio Mutis, y el secretario o secretaria del virreinato hace un acta de la visita a Mariquita y dice que fueron atendidos el virrey y su corte con un delicioso ajiaco. Entonces, ese ajiaco, ¿cómo era? Miremos las vueltas que da la comida. De Bogotá llegaba la gente por la vía Honda, Mariquita, Páramo de Herbeo, que es esta región, hasta Salamina, y en Salamina caían al Cauca, pasaban por el Paso de la Cana a Marmato. De Marmato sacaban el oro, lo subían por Salamina y seguían hacia Bogotá. El otro oro iba entonces para Popayán, porque eso era Cauca. Entonces tenemos que en Salamina comenzaron a elaborar platos de toda esta burocracia que venía para las minas de Marmato, y seguramente decían: yo quiero que me dé una sopa con estas características, que sea de papa, que en Salamina la había mucho por la cuestión de los cultivos, por San Félix y Marulanda. Entonces había la materia prima, estaba el pollo, estaba la papa, estaba la guasca, que es muy propia de los cafetales de la zona cafetera, y tenemos entonces, ya tienen el principio, y ya lo demás que le echara había sido tal vez importado, como son entonces las aceitunas, las alcaparras, la crema de leche también la tenían ahí en abundancia por la cantidad de ganados que había por San Félix. Entonces había crema de leche, como había mantequilla, quesos, etcétera. De modo que había, la cultura consiste en la utilización de los recursos del medio. Tenían con qué hacer un ajiaco. De lo que hay. Otro plato, Octavio, que digamos puede ser muy interesante tratar es la bandeja paisa, que se vuelve un plato típico de esta región, y es cómo surge. Eso, la bandeja paisa es otro cuento, porque la bandeja paisa, según contaba el mismo protagonista, que se llamaba Carlos Ordóñez, ya murió, él era un chef famoso por allá en la década de los 60 y los 70 en Bogotá. Él tenía su negocio, su restaurante, por ahí por la calle 19, entre carrera quinta y séptima, pero también él se encargaba de grandes banquetes que había en la época en el Salón Rojo del Hotel Tequendama y cosas parecidas. Entonces él contaba que cuando llegó aquí una editorial famosa, que todavía existe, lo mandaron, le hicieron el encargo de que elaborara un libro sobre gastronomía colombiana para una edición de lujo, o sea que no interesaba mucho el texto, las explicaciones teóricas, sino las fotografías y las fórmulas. Entonces, dentro de los sitios donde él debía de ir,
estaba Medellín, él fue, tenía hotel, tenía viajes por Avianca, todo, y en Medellín le dijeron a qué restaurante iba, que allá le tenían preparado todo lo que ofrecían en el menú. Él fue y había cantidades de platos, como por ejemplo sancocho, en otro frijoles, tal vez con garra o chicharrón, en otro mondongo, en otro, bueno, todo lo que tenían allí en el mostrario, en el menú. Y él entonces vio eso y dijo, no, yo no me puedo poner a tomar fotos de cada cosa y a escribir de cada cosa. Háganme una bandeja con lo más representativo, yo doy una vuelta por la calle y ahora vengo y le tomo la foto. Cuando él llegó, le habían cumplido las órdenes, habían hecho una bandeja donde aparece todo lo que nosotros vemos en la bandeja paisa. Entre eso, él dijo, ¿cómo se llama esto? Y le dijeron a él era caleño, que vivía en Bogotá, entonces le preguntó, ¿cómo se llama esto? Ellos dijeron, pues eso no tiene nombre, una bandeja paisa. Dijo él, pongamos la bandeja paisa. Le tomó las fotos, lo que fuera, y con eso hizo el capítulo sobre la cocina antioqueña y del eje cafetero, cuando eso se llamaba el Viejo Caldas. Entonces sacaron el libro muy elegante con la bandeja paisa ahí en una fotografía. Pero como vemos, la bandeja paisa no tiene esa historia tan trascendental que nos dicen, porque en realidad históricamente no existió. Que uno se imagina, ¿no? Que sí, la bandeja paisa es lo más común del mundo. Que es lo más debe común tener una historia ancestral, antiquísima. Y que en Antioquia todo el mundo la come, y si uno se pone a ver es un error no solamente sociológico, sino económico. Porque en una bandeja paisa está todo el mercado de una familia para la semana. De modo que si todo el mercado lo gasta en un almuerzo o en una comida, pues entonces se queda sin comida para el resto de la semana. La pobre familia, sí. Bueno, Octavio, muchas gracias por haber estado con nosotros este rato. Lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero yo creo que vamos a tener que hacer otro capítulo para hablar de otras cosas de la comida de los caldenses y de esta región. A ustedes les agradecemos su presencia como siempre en este canal. No se les olvide inscribirse al canal y dar clic en la campanita. Hasta luego. Hasta la próxima.